La bendición de Dios siempre es práctica. Tierra, alimento, bebida, etcétera, si me porto bien. Pero ¿qué creen? Que no siempre portarse bien hace que nos vaya bien. Y a veces la gente que es mala le va bien. Si yo les preguntara qué significa vida eterna, seguramente contestarían la vida después de la muerte, ¿no? Nos morimos y ya está. Ahora sí que nos morimos, nuestra estrellita de nos portamos bien y directo al cielo, ¿no? Pero eso no es así. Cuando entramos a la vida eterna debemos entender algo. Vida eterna, como la predicó Jesús, no significa en un primer momento vida post-morte. Significa una vida con sentido. Una vida que tiene sentido. Una vida digna, una vida plena, una vida compartida. ¿Qué tal, querido hermano y querida hermana? Qué gusto saludarte de nueva cuenta en un episodio más de Divina Humanidad. Me alegra mucho que estemos en este momento juntos, tú y yo, para poder compartir pues un nuevo tema, un nuevo episodio para reflexionar acerca de nuestra vida de fe. Espero que te esté yendo excelentemente bien a ti y a tu familia. Así que hoy nuevamente tenemos la presencia del reverendo padre Christopher Josué Galván Uribe, mejor conocido como el padre Josué. Así que hoy nuevamente lo tenemos. Él es colaborador de este video podcast de Divina Humanidad y nuevamente está con nosotros para poder reflexionar nuevamente otro tema. Y el tema de hoy es muy interesante. Es un tema que muy pocos profundizamos, pero que nos afecta mucho a todos porque es una experiencia que nos marca a todos y es parte de la creación. Vamos a hablar sobre la realidad de la muerte, pero sobre todo hablando primero de la vida, porque no podemos hablar de muerte si no se vive, si no se tiene el don de la vida. Por lo tanto, hay que entender esta realidad, no solamente quedarnos en la parte fatal de esta herida que tiene toda la creación, pero que también es esperanzadora porque no es el límite ni el final de la existencia. Por fe tenemos la promesa y la esperanza en la vida eterna y sobre todo en la resurrección. Pero también tenemos que entender este contexto, esta realidad, cómo lo entendemos nosotros, porque las cosmogonías que se han vivido a través de todas las culturas es diferente, pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos nuestra esperanza en una realidad, en una promesa, pero tenemos que entender de dónde viene esa promesa. Tenemos que entender de dónde viene esta resurrección, cómo se dará esa resurrección y en qué tenemos puesta pues nuestra fe. Así que el tema de hoy es muy interesante, así que quédate conmigo, quédate con nosotros en este episodio. Así que te invito a que le des like, compartas este video, que espero que sea de mucha ayuda para ti y para muchos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este episodio. Padre Josué, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a Divina Humanidad, este espacio que también ya es tuyo. Oh, muchas gracias por la invitación de nuevo y con gusto de poder platicar sobre un tema tan puntilloso, tan incómodo, pero tan importante como la muerte. Sí, es como lo decía ahorita al inicio, ¿no? Es una realidad que no podemos quitar, es una herida que tenemos todos, ¿no? Toda la creación. No vamos a hablar ahorita de dónde viene y cómo se dio, pero sí vamos a hablar de la realidad, cómo lo debemos entender y de dónde viene la forma como lo entendemos desde la fe, ¿no? Claro. Bueno, algo que decías al principio y que es correcto, no podemos hablar de la muerte sin antes hablar de la vida. Y esto por una cuestión importantísima, y es que para entender la concepción de la muerte desde la Biblia, desde la Escritura, tenemos que entender qué tipo de antropologías había en primer lugar, ¿no? Entonces, entender algo importante, básicamente en el mundo, bueno, en el mundo, pero sí en esta parte, vamos a llamarla más occidental, tenemos dos antropologías importantes, ¿no? O
o que han permeado en nuestro pensamiento, que es, por un lado, la antropología griega, que ya conocemos, donde el alma es inmortal y el alma, por lo tanto, es prisionera del cuerpo de esta carne, la carne es mala, el alma es buena, y ahí tenemos este dualismo tan tóxico que nos ha lastimado en la espiritualidad. Y por otro lado, también tenemos la antropología bíblica, que es donde nos vamos a enfocar, donde nos daremos cuenta que dentro del pensamiento bíblico hebreo no tenemos un alma. Somos un alma hecha carne, mejor dicho. Somos un cuerpo. Y esto es importante señalarlo porque dentro de la Biblia no existirán esos términos como inmortalidad de alma, no existirán esos términos de la carne como prisión del alma, sino que somos una carne, somos un cuerpo. Tan es así que el Evangelio según San Juan, en una línea de un pensamiento muy hebreo, muy semita, en Juan 1:14 dice claramente, y la palabra se hizo carne. No la palabra tomó un cuerpo, sino se hizo carne. Entonces, a partir de ahí tenemos que entender algo, somos carne. Por lo tanto, nuestra carne no es mala en sí, sino que es una carne que debe ser amada, cuidada, protegida, alimentada y sostenida. Y digo esto porque no podremos entender la esperanza de la resurrección a la que hemos sido llamados en Cristo si no entendemos primero la vida a la que hemos sido llamados a vivirla día con día. Por eso se vuelve vital e importante esto. Diríamos entonces, si somos un cuerpo, ¿qué necesita un cuerpo para vivir? ¿Qué requiere un cuerpo para existir? Esa dualidad ha lastimado mucho, ¿no? Como lo dices, esa concepción que se tiene, griega, de que la carne es mala. Hoy en día mucha gente todavía lo sigue pensando, ¿no? Incluso a lo largo de la historia, no voy a criticar a los santos, pero sí han habido santos a lo largo de la historia que le han dado también esa percepción al cuerpo, ¿no? Que la carne es mala y que hay que castigarla. Este episodio se estrena en estación de Cuaresma eh, del 2026. ¿Y por qué digo en dónde y cuándo? Porque tú seguramente a lo mejor estarás viendo este video ya en otro tiempo del año 2026 o 27 más adelante. Pero se acerca ya casi para este año de 2026, se acerca la Semana Santa. Entonces, en Semana Santa hay muchas comunidades, inclusive aquí en México, en México como país, en donde castigo, flagelación, sangre, se tiene una concepción de maldad de la carne. Y eso creo que hay que trabajarlo mucho, ¿no? Porque como consecuencia es también lo que se predica. ¿No? Y se ha entendido eso, que el cuerpo es malo y como consecuencia también, no voy a criticar, pero creo que también a veces esa castidad malentendida, el celibato malentendido, que muchos sí lo ponen como una acción de amor para con Dios, que está bien, muy romántica, eh, como consecuencia de ello, ¿no? Somete la carne para que el espíritu entonces pueda ser más libre. Y casi no se cultiva, ni se promueve, ni se entiende a lo mejor esta parte, como tú decías, desde los semitas, ¿no? Cómo la cultura judía entiende el cuerpo como una realidad total, no, Mm. no del alma. Sí, de hecho ahí veremos las diferencias hasta en los entierros. En ese sentido, por ejemplo, dentro del mundo semita, no solamente hebreo, en el mundo semita, por ejemplo, los mismos egipcios Mm, van a momificar a sus muertos, ¿no? A sus difuntos. Va a haber un entierro, un cuidado, mientras que en el mundo griego el funeral es poner un cuerpo, cremarlo y a veces hasta en los funerales nórdicos en el río mismo, en el mar mismo, ¿no? mm, Porque parte de la trascendencia, en otro sentido, de la inmortalidad del alma, donde el cuerpo es malo, es la cárcel del alma, entonces el cuerpo puede ser desechado. Aquí hago solo un paréntesis, no estoy diciendo que cremar sea malo. ujú, De hecho, los primeros cristianos no cremaban a sus difuntos para no parecer paganos o parecer idólatras, pero no se condena la cremación. ujú, Pero sí, culturalmente, en la antigüedad la cremación era de pueblos donde se creía que el cuerpo no era importante, no era vital, mientras que por otro lado en el mundo semita, en el Medio Oriente, el cuerpo era importante, era cuidado, era preservado. Y vaya, y a partir de ahí entenderemos algo. En el mundo hebreo tendremos tres realidades o una unidad en tres realidades, que es el nefesh, el basar y por supuesto la ruach.
El nefesh, bueno, el basar primero es la carne, lo exterior, el rostro, lo que tenemos y demás. El nefesh sería la parte interior, los apetitos, los deseos, el gusto, pero somos nefesh vivientes, somos carnes vivientes. Es lo íntimo, la memoria, etcétera. Mientras que el ruach viene de Dios, es el espíritu que da impulso a la vida y que permite vivir. Por eso hay un salmo que dice, cuando retiras tu aliento, cuando retiras tu ruach, Ujú. el cuerpo muere, vuelve al polvo y el nefesh desaparece. Porque no hay inmortalidad del alma. Y sé que esto puede pegar muy duro porque a veces pensamos, mi alma es lo más inmortal y demás. Pido una disculpa. Dentro de la Biblia no existe la inmortalidad del alma. Ujú. Y entonces, por eso es mucho cuidado con el cuerpo, porque la vida debe ser preservada. Por eso encontramos en el Pentateuco, bueno, primero, el mandamiento de Dios sobre reproducirse. Reproducir. Actualmente la reproducción está tan mal vista que si tienes un hijo a veces es como un pecado terrible y tienes que tener condiciones adecuadas para tener un hijo. Pero en la Biblia no es así. La reproducción es un don de Dios, Ujú. porque la vida se tiene que expandir por un lado. Por otro, encontramos también esos mandamientos del cuidado hacia los pobres, hacia los inmigrantes, hacia la gente débil que tiene que ser preservada su vida, cuidada su vida. Y por eso hay tanto énfasis en no matar al prójimo, porque su vida le pertenece a Dios. Ujú. Entonces hay un cuidado fundamental hacia la vida que veremos también en los profetas, hacer justicia a la viuda, al huérfano, alimentar a los pobres. eh, Viene esta parte de cuidar, de tapar a los que no tienen abrigo, porque tiene que ser cuidado. De hecho, por eso, regresando un poquito al Pentateuco, encontramos, por ejemplo, esta idea de si hay una deuda, no puedes quitarle el manto a la persona, Ujú. por más que te deba, porque el manto con eso se cubre en la noche. El cuerpo debe ser cuidado. Y es importante entenderlo así porque ese era el mensaje de la resurrección de Cristo. Ujú. Durante toda la tradición bíblica, entonces el cuidado se vuelve vital e importante. La vida tienes que cuidarla. La vida se tiene que cuidar, se tiene que preservar, porque es un don, un milagro de Dios y porque la vida es frágil. Mm. Pero entramos en un problema serio. Eh, Creo que a todos se nos llegó a decir lo siguiente, ¿no? Si eres bueno, te va a ir bien. Y si eres malo, te va a ir mal. Ujú. Mucha gente semita, mucha gente hebrea tiene este pensamiento. Dios me va a bendecir y va a bendecir mi vida. Veamos, que la bendición de Dios siempre es práctica. Tierra, alimento, bebida, etcétera, si me porto bien. Pero ¿qué creen? Que no siempre portarse bien hace que nos vaya bien. Y a veces la gente que es mala le va bien. Y eso es algo que todo el mundo critica, ¿no? Ujú. Hoy en día es expresión de muchísima gente. A mí me ha tocado gente incluso que hasta me ha preguntado, oiga, padre, ¿por qué uno que se porta bien le va mal? Y a esa gente que hace tanta maldad, uff, le va re bien, ¿no? Ujú. Y siempre he estado en la mente de la gente en ese sentido, porque incluso llegan a pensar que Dios los premia. Ujú. ¿No? O sea, de qué los premias? Y mira cuánta maldad. O sea, y ahí es cuando a la maldad le dan crédito, ¿no? Entonces dice, entonces sí vale la pena ser malo, entonces vale la pena pisotear al otro porque mira el beneficio. Y como hoy en día también nos hemos materializado tanto, ¿no? Que en cuanto a bienes materiales, dicen, no, pues le va re bien, entonces, pues hagámoslo, repitámoslo. Claro, y eso provocó una crisis existencial en el pueblo Ujú. hebreo. Por eso tenemos libros como el de Job y el de Eclesiastés, donde Job, si lo leemos, es una persona buena, bondadosa, es el mejor de todos, Sí. pero le va mal. No, y le va de las Y peores calamidades. horrible. Es más, cuando hablan es que el paciente Job, la paciencia le dura 2 capítulos. Sí. Al tercer capítulo son imprecaciones, Eh, maldiciones, es el dolor de una persona que ha sufrido y que sabemos, los que leemos el relato, que es buena y que no cometió error y sin embargo le va mal. Y en el libro de Eclesiastés viene otra cuestión durísima que es, recordemos, el alma no es inmortal para el hebreo y tampoco existe el infierno ni el cielo como lo concebimos ahora. ujú. Entonces, lo que creían los antiguos hebreos era en el Seol o Sheol. Era un lugar donde iban todos los muertos. No era un lugar de condena, de castigo, de premio. Era un lugar donde van todos los muertos. Era un lugar inerte, sin vida, estéril. Ese es el lugar del Sheol. Y eso aparece en varios salmos.
Y el libro de Eclesiastés se hace una pregunta, o sea, ¿de qué sirven todas mis riquezas? ¿Sirve ser buen rey? ¿Sirve todo esto si al final me voy a ir al Sheol con buenos, malos, justos, injustos y hasta con los propios animales? O Ujú. sea, viene esta duda, esta crisis existencial de porque se puso en crisis la teología de la retribución, pero marca una idea, el tema de la muerte. Y eso nos lleva a lo siguiente. Poco a poco en el pensamiento hebreo surgió algo fundamental que vamos a ver en el libro del Eclesiástico en este periodo que se llama intertestamentario, que es la idea de la vida post-mortem y de la idea de la resurrección. Pero veamos esto, sigue siendo una vida de carne, no una vida Ujú. abstracta. La idea de la vida post-mortem y la idea de la resurrección sigue siendo una idea de carne, de la vida hecha carne todavía, porque nunca se va a quitar esta percepción de la importancia del cuerpo. Entramos al Nuevo Testamento y encontramos un Jesús que en el juicio de las naciones nos dice, quien me dio de comer, quien me dio de beber, quien me visitó, quien me alimentó, quien me cubrió. Y entonces esos están a la derecha del Padre porque lo hicieron. Ujú. Es el cuidado de la persona. Vemos que Jesús sana leprosos, es un Jesús que cuida a los enfermos, que le interesa el bienestar de la persona. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo les preguntara qué significa vida eterna, seguramente contestarían la vida después de la muerte, Ujú. ¿no? Nos morimos y ya, ahora sí que nos morimos, nuestra estrellita de nos portamos bien y directo al cielo, ¿no? Pero eso no es así. Y el peligro está en que si no entendemos lo que he dicho anteriormente, convertir la religión cristiana en una religión de muerte, donde el cristianismo solamente me sirve para cuando me voy a morir. Y que lamentablemente creo que se ha pasado muchas veces en todas las comunidades cristianas, Ujú. donde no hago una relación con Dios, donde no hago una relación de humanidad, de amor, de empatía, de justicia, y al final, cuando me voy a morir es cuando recuerdo que hay Dios y que hago unas cuantas, como niños el Mm. 5 de enero, ¿no? Típico niño de 5 de enero, ¿no? Me porto bien un día y Ajá. ya, pido perdón un día antes y ya, Ya entonces mañana me para traen mis que regalos, Dios me dé ¿no? mi estrellita y entonces al cielo. Y pensar así, genuinamente, es limitar la vida eterna que predicó Jesús. Cuando entramos a la vida eterna debemos entender algo. Vida eterna, como la predicó Jesús, no significa en un primer momento vida post-morte, Mm. significa una vida con sentido, una vida que tiene sentido, una vida digna, una vida plena, una vida compartida. Por eso vemos a un Jesús tan preocupado de brindarle dignidad a las personas, identidad, amor, respeto, porque esa es la vida eterna en primer lugar. Y esta vida eterna inicia aquí y ahora. Si yo le preguntara, si alguien perdió un ser querido actualmente, recientemente, ¿cuándo nació la vida eterna? Estamos tentados a decir el día que falleció, pero eso sería un error teológico. Nació a la vida eterna en el día de su bautismo. Eso. Fíjate que a mí me ha tocado mucho, este, preguntar a veces a las personas, en los funerales sobre todo, ¿no? A ver, les digo, ¿desde cuándo comenzamos a vivir la vida eterna? Y lo que acabas de decir, la gran mayoría, un 80% de los que hablan, que no hablan todos, por supuesto, cuando uno muere. Y un 3%, porque sí me ha tocado dos, tres personas que lo dicen correctamente, que ya son gente, me imagino, de iglesia y que sí le pusieron atención a sus pláticas o lo que le hayan dado en el bautismo. Y es que eso ha provocado que le perdamos el sentido también a la vida aquí en el mundo, ¿Mm? ¿no? Porque algo que yo digo a veces, sobre todo cuando acompaño a familias, ya a los 9 días, por ejemplo, ya que es muy común, ¿no? Que piden una Eucaristía para los 9 días, para los 9 días, la cruz y todo. Yo les digo que uno de los homenajes que uno le puede hacer a aquellos que ya no están, ¿no? Tomando en cuenta que a veces hacemos las cosas por otro y no por uno mismo, pero que después sí se los recuerdo, es que hay que vivir la vida de la mejor manera. Yo les digo, viviendo bien nuestra vida, Ujú. ¿no? Porque todo lo como que lo relegamos a la eternidad
la muerte, después de la muerte, ¿no? Y como que lo disociamos, Padre Josué, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los males del cristianismo a lo largo de la historia. Ahorita yo recordaba mis clases de teología de hace ya varios años. Y por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, que incluso se le llamó en algún momento la tabla de la salvación, Ujú. ¿no? Porque solamente podían reconciliarse una vez en la vida. Cuando empezó el sacramento de la reconciliación, hoy la gente que lo acostumbra a hacer, sobre todo en el catolicismo romano, hay gente que hasta 3 veces por semana, ¿no? Ya eso ya es enfermedad, ¿no? Y no es compromiso, ya es enfermedad. Pero era una vez, cuando empezó el sacramento de la reconciliación, una vez en la vida. Y muchos precisamente hacían lo que tú acabas de comentar, esperaban ya el momento en el que estaban enfermos, en el que decían, ya me voy a morir, para buscar al clérigo y que me dé la reconciliación, ¿no? Ya por si me muero, ya. La crisis era de los que estaban muriéndose, se reconciliaban y no se morían, ¿no? Es decir, ya quemé mi cartucho. Entonces, esto que dices es muy importante. Yo creo que tú que nos estás escuchando hoy y nos estás viendo, creo que hay que aprender a eso, a asociar la eternidad desde acá. Sí, claro. Y es más, entendiendo algo fundamental, ¿no? Que esa broma que es de, bueno, ya cuando me vaya a morir me voy a pedir perdón y ya para que me vaya al cielo, ¿no? Mm, Y a veces se dice mucho en broma. Pero es que nuevamente es limitar el significado de la vida eterna. Si lo limitamos únicamente a una vida post-mortem, estamos limitando el significado de una vida digna, feliz, dichosa, comunitaria aquí en la tierra. No se trata de que, porque se ha malentendido el mensaje del ladrón penitente en la cruz. ujú, Se ha malentendido, porque se piensa, entonces tenemos la oportunidad de arrepentirnos el último día para irnos al infierno. Es que no se trata ni de cielo, ni de infierno, ni de vida post-mortem. Se trata de que el día de ahora, tú que estás vivo, tienes la oportunidad de vivir una vida con sentido, plena, feliz, una vida donde Dios es capaz de transformar la vida desde el amor más sincero y que puedes disfrutarla de manera diferente. Y rechazar eso es rechazar una vida plena. Es ujú. el punto. Y es que por lo que estás diciendo, prácticamente es como decir que estamos desperdiciando nuestra vida aquí, porque como seres humanos nos acomodamos. Y esos que acabas de decir que se justifican con la petición de vida eterna que hace este hombre en la cruz, ¿no? Porque él no salvaguarda su vida, él ve más allá, porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. A diferencia del otro, ¿no? Que ese sí quiso defender su vida ahí en el momento, quería que lo bajara Jesús de la cruz. Y mucha gente se justifica con eso, pero es que en realidad creo que va en el sentido de que en realidad nos debemos dar cuenta que se desperdicia la existencia. Si tú piensas, y esto lo prediqué no hace, creo que hace 2, 3 domingos atrás, desde esta fecha del 2026, en la cuaresma del 2026, muchas veces nos enfocamos en el disfrute de nuestros vicios, de nuestros placeres, de aquello en lo que te has acomodado y aparentemente nos da alegría, nos da felicidad, pero en realidad nos da frustraciones. Y es ahí por donde vas, ¿no, padre? Nunca dura, nunca Ujú, dura. Esa es la realidad. Nos hemos acostumbrado a vivir vidas muy insatisfactorias. ujú, Parece que la insatisfacción es parte de la vida y es muy triste porque no debería de ser así. Eh, pero regresando a este punto, inclusive con el ladrón penitente encontramos que un signo de la vida eterna, no solamente que renuncie, sino que asume su responsabilidad. Yo debo estar aquí. ujú, Yo merezco estar aquí porque cometí esto que me llevó aquí. Asume la responsabilidad de su vida. Eso es también vida eterna, asumir la responsabilidad propia de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. ujú. Pero entonces llegará otra pregunta fundamental que es, entonces los que ya fallecieron, pues ya como no hay inmortalidad del alma, se fueron y demás, ahí está ese punto. Cuando digo que en la Biblia no hay inmortalidad del alma, ni en el Nuevo Testamento hay inmortalidad del alma, no estoy diciendo que los que se murieron muertos siempre están, para nada. Lo que me refiero es que el don de la vida es un regalo de Dios. Nuestra eternidad depende del amor de Dios, del regalo de Dios libre y autónomo. No se trata de voy a hacer 100 obras este año para que me gane la salvación. Pensar así se llama manipulación. Claro.
Si yo me estoy portando bien porque quiero ganarme el cielo, perdón, pero se llama manipulación. La vida plena es regalo de Dios. Es la mayor gracia de Dios. Es un regalo total. Y entonces, no sé si han visto la película de Coco. Mm. Ahí en el mundo de los difuntos, la Quien gente. no la haya visto, véala, para que pueda entender bien el concepto del padre. En la película de Coco vemos que están los recordados. Mm. Los recordados, la gente que recuerda que sigue viva, pero cuando ya te olvidan, ya no te ponen en la ofrenda y te olvidan, mueres completamente. Entonces, eh, uno podría pensar, ¿es la importancia de recordar a alguien? Sí, pero se nos olvida que nos recuerda a alguien más importante, Ujú. que es Dios. Dios guarda en su registro nuestro nefesh, nuestra identidad más íntima. Nos recuerda tal cual somos, con toda la luz y con toda la sombra. Él nos guarda completamente. Él nos recuerda en el altar del cielo. Ujú. Esa es la importancia. Sí, qué bueno que nos recordemos aquí en la tierra y es importante, pero nos recuerda a alguien más importante porque, un ejemplo, uno puede ir a las catacumbas donde hay huesos de mártires desconocidos. Ujú. A ellos ya nadie los recuerda, ni siquiera sus nombres sabemos, pero Dios sí lo sabe. Ujú. Dios recuerda sus nombres y por lo tanto están vivos en la presencia de Dios porque Dios les recuerda hasta en el último día donde haya la resurrección plena. Entonces, claro, siguen vivos nuestros seres amados en el corazón de Dios, pero no por su propia obra, no porque se lo hayan ganado, ni nosotros, no porque haya inmortalidad del alma, sino porque es un regalo y don de Dios. Por eso es que el infierno no se ve, inclusive lo podemos ver en el catecismo de la iglesia anglicana o en el bosquejo de fe, no se ve como un lugar de fuego, cenizas, demonios de traje rojo con tridentes, ¿no? O sea, para nada. El infierno es la total ausencia de Dios, la muerte absoluta, el olvido total. Ujú. Y ahí sí quiero decir algo. A los anglicanos no nos gusta hablar de infierno, ni me gusta a mí, pero recordar que esa muerte absoluta, ese infierno, se cierra por dentro. Nosotros nos cerramos esa oportunidad Claro. y nos cerramos en la vida cotidiana. No se trata de pensar si ya me gané el cielo, se trata de pensar si el día de hoy estoy viviendo una vida eterna. Ujú. Hoy disfruto mi vida, construyo un mejor mundo, hago justicia, amo, puedo renunciar a mis vicios, a mis apetitos que destruyen, lastiman mis relaciones. Porque entonces la pregunta que Dios podría validadamente hacernos es, si no construiste una vida digna, si no disfrutaste la vida, ¿para qué quieres una vida post-mortem? Ujú. O hay la gente que está viviendo en la vida eterna, pero no en el sentido correcto como acabas de conversar, sino que tienen la mirada puesta en la vida eterna, que se olvidan vivir esta, ¿no? O sea, vivir nuestra vida aquí en el mundo. Entonces también está esa parte de la gente que tiene esa división, ¿no? Si voy a pensar en mi vida eterna, como que la planeas y todo, y se te olvida que estás viviendo una vida aquí. La parte más complicada es entender algo, que es, no se trata de mirar a Dios para olvidar esta tierra, se trata de encarnar a Dios en esta tierra y vivir la vida según el amor de Dios, aquí y ahora. Y esto no nos tiene que llevar a la desesperación de pensar, híjoles, pues mi ser querido, pues tal vez no lo vivió como con todo el amor de Dios, Ujú. porque al final del día Dios es misericordia absoluta y total, pero eso nos tendría que llevar a una reflexión más íntima y es cómo yo quiero vivir mi vida aquí y mi relación aquí con Dios. Porque hay una frase que me cae muy gorda, que es, ya se fue a conocer a Cristo. Cuando fallece alguien es muy común decir, ya conoce a Cristo, ya se fue con Cristo. Y lo que pasa es que con esa frase lo que se implica es, entonces nunca conociste a Cristo en esta vida. Claro. Aquí le conocemos. Por eso es que San Juan de la Cruz, en su famoso poema Llama de Amor Viva, dice una frase muy erótica, muy fuerte, pero muy hermosa, que es, rompe la tela de este dulce encuentro. He vivido tanto mi relación contigo desde el amor con Dios. Es como estar por Zoom. Ya nos vimos por Zoom, ya nos dijimos cositas al oído por Zoom, pero ya llega el momento de, ya, rompe la tela de este dulce encuentro. Ya es el encuentro total y absoluto con Ujú. Dios.
Y de eso se trata, donde la muerte para el creyente y viviéndola de manera digna, completa, agradecida y feliz, la muerte se debería convertir no en la condena, sino en el encuentro y en el nacimiento a otra vida plena y diferente. Que eso es lo que entendemos como vida eterna, Ujú. ¿no? Esa vida plena y diferente en la realidad de Dios. Pero no como un premio de consolación, Ujú, sino como el resultado de una vida agradecida claro, y llena de amor. claro. Y es lo que no sé, mucha gente no entiende, sobre todo cuando San Pablo habla de la justificación, que ese tema ha sido el tema recurrente que en 5 siglos desde que vino la Reforma Protestante ha sido hasta el sol de hoy un motivo de discusión, ¿no? Porque la gente, y sobre todo, pues se tiene esa mentalidad de que pues nuestras obras son las que nos van a dar vida Ujú. eterna o no, y se hace a un lado el misterio de que Cristo, por su pasión, muerte y resurrección, ya nos ha justificado, es decir, ya nos ha dado esa vida eterna, ¿no? Entonces, Padre Josué, yo creo que aquí sería muy bueno que hoy le digamos a quien nos está viendo, ¿cómo debemos entender esos actos? O sea, nuestra vida eterna y entender esta parte de la justificación, ¿no? Que está muy clara, pero a nosotros nos encanta hacer Ujú. rollo de esto. ¿Qué tan importantes son las obras? Wao, las horas son, a ver, vamos a un ejemplo muy sencillo para los que son papás, Ujú, muy, muy sencillo. Cuando uno es papá, uno no hace buenas obras por su hijo porque la Constitución lo mande, ujú, porque la ley lo mande, sino porque ama, porque la única manera de expresar amor es con obras. ujú. Es una realidad. Yo no puedo decirle a alguien te amo, pero pues, maltratarlo, golpearlo, humillarlo y un sinfín de cosas. El amor se expresa por obras. Inclusive en el matrimonio se ve. Si no hay flores, no hay rositas, no hay apapachos, no hay mimos, no hay pláticas, no hay confianza, el amor se expresa por obras. Ujú, Las obras no son cosas que nos van a salvar, son producto del amor, que es muy diferente. Yo me sé tan amado por Dios, sé que Él es papá, que mis obras son en el amor de Dios, como un papá que ama a su hijo, como una mamá que ama a su hijo. Yo obro no porque me lo mande la pediatra, porque me mande Constitución, sino porque amo a mi hijo y doy lo mejor por esa persona. Lo mismo en la vida diaria. Yo me sé amado, perdonado, cuidado, sostenido por Dios, que es un amor tan grande que lo expreso con obras a mi alrededor, porque la única manera de saber cómo está mi relación con Dios no es cuántas horas paso en la iglesia, cuánto oro, que es importante, indudablemente, eso no lo pondría en duda, sino cómo están las relaciones de los que me rodean, amigos y enemigos. Ahí es donde yo demuestro mis obras de amor. Y es ahí entonces donde yo puedo decir, ah, claro, amo a Dios y construyo una vida plena. Hay un dicho muy famoso que es muy grosero y que no diré en este espacio, pero que habla de las campanas de iglesia. Las campanas de iglesia como otra cosa, para quien quiere. ujú. Uno tiene que estar a la disposición de saberse amado, de construir una vida donde haya menos rencores, menos frustraciones, menos enojos, menos venganzas, sino una vida más plena. Y si de mí depende no continuar una guerra con mi vecino, aunque me tenga que tragar el orgullo, ¿qué vida más plena quieres? ¿Una vida de peleas, de frustraciones, de enojos o una vida en amor, en paz, en tranquilidad, en justicia? ¿Qué prefieres? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir balanceando. Por eso la vida eterna es algo que se va viviendo día tras día. Son decisiones diarias. Una vida plena puede, una vida eterna puede empezar para una persona en una familia que lo ame. Pero si mi decisión me lleva a traicionar la confianza de la persona que amo, a abandonar a mi hijo, a mi hija, pues qué clase de vida eterna estoy proveyendo. Claro. Y por eso es que Jesús nos habla de la coherencia, ¿no? Ujú. De ser coherentes en el amor. Y una de las cosas que creo que como cristianos también nos ha entendido es que actuar en el amor en la libertad, Ujú. ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas a lo largo de su vida cristiana buscan siempre actuar, es que pues así lo manda Dios. Entonces,
entonces estamos como que coartando nuestra libertad porque lo estamos haciendo igual en el sentido de que, híjole, bueno, por un interés y no hay libertad, ¿no? La vida eterna también es esa consecuencia de vivir en el amor, ¿no? Y también encontrar la fuente de la vida no en nosotros, sino en alguien más, Mm, que es Dios. Y lo digo, por ejemplo, y con toda humildad, pensando en las madres de los desaparecidos, por ejemplo, ujú, encontrar la vida en Dios, donde por amor buscan a sus desaparecidos, arriesgan la vida, algunas han sido asesinadas, sí, y uno diría, bueno, para preservar su vida, que no los busquen, que no hagan justicia y demás, pero es que eso no es vida eterna. Entonces, la vida eterna se basa en el amor, en la justicia, en la verdad también. Entonces, solamente puedes obrar de esa manera cuando tu fuente de vida no eres tú, es Dios mismo. Y que sabes que en la vida y en la muerte, tu vida está en las manos de Dios y que puedes arriesgar tu existencia desde el amor por Dios. Esa es otra clave. Y no lo digo de manera masoquista, pero hay que evitar un ensimismamiento, donde de mm, repente quiero preservar mi vida, quiero cuidar mi vida solamente yo, por mí, por mí, por mí, cuando no somos dueños de nuestra propia vida. Somos frágiles y vulnerables. Nuestra vida la debemos encontrar con la fuente de la vida que es Dios mm, y entender que mientras amemos, aún en la vida y en la muerte, Dios va a estar presente en esa vida, claro, como fue en los mártires. mm, Los mártires no es que quisieran morir mártires, pero si su fuente de vida era Dios y para mantenerse firmes implicaba esta situación, diría San Ignacio de Antioquía: trigo molido soy por los dientes del león para convertirme en pan sagrado de Dios. ujú, No es que despreciara la vida, es que si mantenerse firme en la fuente de la vida lo llevaba a esta realidad, pues claro, no. claro. Y es lo que creo que sería, por eso no sería, es el acto de amor más pleno, porque incluso el mismo Cristo lo repite muchas veces, ¿no? Y está en San Juan, cuando creo que es en el discurso del pan de vida, ¿no? Cuando dice yo, nadie me quita la vida, yo la doy, Ujú. ¿no? Como los papás. Ujú, ¿Cuántas veces un papá o una mamá podría, que ama a sus hijos, por supuesto, poner la vida frente a sus hijos, claro, donar la vida? Y no lo digo de manera masoquista, lo digo de manera congruente. ujú, La vida implica sacrificios y desde el amor de Dios implica saber qué sacrificios sí se deben tomar. claro. Por eso hay mucha frustración también, ¿no? Porque hay muchas personas que se sacrifican, pero sin el sentido del amor. Cuando el sacrificio se hace por un beneficio o interés particular, pierde todo sentido, ¿no? Y inclusive es frustrante. Ujú, Y hasta me atrevo a decir que pisoteas tu propia dignidad porque ujú, ese sacrificio no tiene un sentido profundo. Pero cuando lleva el sentido del amor, ¿no? Cuando sabes que la consecuencia de ese sacrificio es más profundo y que te lleva a algo que es trascendente, hasta con gusto lo haces, ¿no? Eso es lo que movió a Jesús ujú. para dar su vida en la cruz, o sea, porque hay mucha gente que se cuestiona cómo pudo él soportar tanto, ¿no? Cuando hablamos nada más en la parte de la pasión, olvídate los 3 años que también Jesús también tuvo un sufrimiento muy especial ahí en esos 3 años, pero la pasión que lo sostuvo a Jesús, pues precisamente ese amor profundo, Ujú. ¿no? Que es el que nos debe de mover a todos. Sí, claro. Y tal vez para ir cerrando esta idea es eh, solamente comentar un caso que yo pude vivir de cerca y de verdad lo comparto con toda la dignidad y con todo el respeto de estas dos personas que ya descansan en la paz del Señor. Pero viví dos casos muy distintos. Uno fue de una señora, de una persona que, pues sí, obviamente no le daba alegría fallecer, pero Ujú, que, pero que estaba agradecida, que estaba plena, que realmente pudo hacer cuentas consigo misma, agradecer su existencia, agradecer su vida, todo lo que hizo, todo lo que dio a Dios, a la iglesia, a lo demás. O sea, una vida plena, total, ¿no? ujú, Y agradecida que podía decir, aunque no me agrada la idea, pues puedo marcharme en paz, ¿no? Y que esa es una idea de vida eterna, el poderse marchar uno en paz, decir, como diría San Pablo, he peleado la buena batalla y ujú. ahora puedo descansar. Sí, sí. Y por otro lado, un caso igual de una persona que me dio tanto dolor, que era, yo creo que esos últimos años los vivía con la necesidad de querer arreglar lo que ya no se podía arreglar, Oh, con un dolor, una angustia, un miedo, y era de,
y era tan frustrante, tan doloroso, porque era saber que eran cosas que ya no se podían arreglar, y que tampoco esa persona tenía injerencia para arreglarlas, que se llevaran bien entre hermanos, que esto y Mm, que aquello. Y uno podía ver esa desesperación, ese dolor, esa angustia. Y la verdad me daba mucha tristeza. Y cuando falleció, hasta yo en lo personal dije, por favor, encuentra en el Señor, en su reino, la paz que es en este mundo tal vez no pudiste encontrar. ujú, Pero esa es la diferencia. La vida eterna, cuando se toma en serio aquí en la tierra, ya sea para exigir justicia como una madre buscadora, ya sea para ser una mamá, un papá, ya sea para ser un hermano, un hijo, pero cuando la vida eterna se toma en serio aquí en la tierra, uno puede irse con la frente en alto a descansar en la presencia del Señor. No como una condena, sino como un descanso, un encuentro. Hasta el Monseñor Romero, muy conocido en El ujú. Salvador, lo dijo. Cuando le preguntaron, ¿le da miedo morirse o quiere morirse? Obviamente contestó, pues no, o sea, no me da gusto la idea de que me maten a Claro. nadie. Pero la exigencia del Evangelio me lleva a no tener miedo. Y dijo su frase más famosa, si me matan, resucitaré en mi pueblo. Esa es la idea. Y lo dicen las cartas, si no mal recuerdo de Hebreos. Cristo ha quitado el miedo a la muerte, Ujú. que es el mayor aguijón de la muerte. Ese es lo más terrible, ese miedo. Porque si estamos dispuestos a vivir una vida eterna aquí, día con día, no tenemos por qué vivir con miedo a la idea de la muerte, sino verla como el encuentro, no como la condena. Excelente, padre. Y nada más para ir cerrando, para tener clara la resurrección, Ujú. porque mucha gente igual dice, sobre todo los no creyentes, ¿no? Que se atreven a decir, no, es que ya una vez que morimos como los animales, ya pasamos. ¿Cuál es el concepto que debemos de tener en nuestra mente de la resurrección, que a fin de cuentas es la promesa final? Claro, bueno, primero entender que, y lo dicen los credos, ¿no? Ujú, Creemos en la resurrección de los muertos, ¿no? No pensar, el credo no dice creemos en la inmortalidad del alma, no, creemos en la claro. resurrección de los muertos. ¿Qué debemos entender? Debemos entender que, primero, nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Ujú, Que esta vida es recordada, cuidada y sostenida por Dios aún en la muerte. Y la resurrección de los muertos, si no podría darles una explicación completa porque sería entrar en el misterio mismo de Dios y ujú. pues aunque me veo muy bueno, la verdad es que soy un pecador, pero es entender Sí, que la sí. resurrección es una cuestión de una carne glorificada. Ujú, Recordemos que Cristo resucita con su carne, tan resucita con su carne que hasta come con los con los discípulos apóstoles. y asciende con su carne a la divinidad. Pero no solo eso, sino que si leemos Apocalipsis, es el cielo que desciende a la tierra y donde el cuerpo glorificado habita con Dios. Entonces podemos entenderlo, esta resurrección de los cuerpos, en lo humanamente entendible, que Mm, es la comunión eterna con Dios desde el cuerpo. Eso no se puede quitar, por más que sea un absurdo, una locura, y que sí suena muy absurdo y muy locura, y lo vemos hasta en la Biblia, pero es eso, es la participación plena, la comunión absoluta con Dios desde nuestra carne, pero una carne glorificada, pero que aunque aún no lo logremos ver, ujú. no tenemos que tener miedo de pensar que los que han fallecido no están. Descansen en la presencia del Señor, habitan en la presencia del Señor hasta ese encuentro último. Y eso es comunión de los santos. Entonces, creo que sería la forma que medianamente podríamos entenderlo, porque es la única forma que nos lleva indudablemente a lo que hemos dicho todo el podcast, que es tomarnos en serio el cuerpo. Excelente. Pues sí. Y tomarnos en serio la vida cristiana, ¿no? Porque la tenemos, o mucha gente la tiene muy fantasiosa, ¿no? Y creer en Cristo es algo concreto, una realidad concreta. Y con todo lo que tenga que ver en esa parte, ya eso, como bien decía el Padre Josué, bueno, ya se la dejamos a Dios porque a Dios es a quien le toca. No hay que dejar a Dios ser Dios. Es una frase que a mí me gusta mucho y que la he repetido. Aquí a Dios se le deja ser Dios, Ujú. ¿no? Y es un misterio que confiamos. ¿Cómo vaya a ser esa realidad? ¿Qué se va a vivir? Porque a veces nuestra humanidad como que nos invita a estar preguntando, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Y voy a estar igualito, y mi cuerpo otra vez.
Eso ya no nos toca, ¿no? O sea, cómo se vaya a dar, cómo lo vaya a realizar Dios, ya eso no nos toca. Lo que Cristo nos ha revelado creo que ha sido lo suficiente y lo necesario, porque algo que he dicho también en mis sermones es que Jesús nos ha dado a conocer lo que nos tenía que dar a conocer. O sea, no se preocupa por detalles porque no nos corresponde saberlos, ni siquiera a lo mejor ni entenderlo, ¿no? Entonces, dejemos ese misterio para Dios, entendamos lo que nos corresponde entender. Y creo que algo de que te haya decía el padre Josué, y que yo repito sobre todo en los funerales es que hay que agradecer también la vida. Yo algo que digo en los funerales siempre hay que agradecerle a Dios también la vida por aquel que ya no vemos, pero amamos, ¿no? Porque fue parte de este mundo, Ujú. fue parte de esa gracia que Dios dio al ser una persona. Sí, nada más para igual estoy cerrando y no extenderme más, pero sí me es importante decir esto. Dios no es un asesino. Mm, Dios no mata a nadie, nuestros seres queridos. Eso sí entendámoslo. Los seres humanos, en nuestra calidad humana, somos frágiles, somos vulnerables y desde que estamos en el vientre de la madre, hay enfermedades, hay problemas, hay dificultades, un sinfín de cosas, tristes, dolorosas, indudablemente, pero no es de que Dios nos haya matado, no es de que es que Dios quiere un angelito, nada de eso. Lo que podemos encontrar en el Evangelio es que en la muerte Dios está con nosotros, nos recuerda y nos va a resucitar en su presencia. Pero fuera de eso, decir otra cosa como que Dios te recogió, Dios se llevó un angelito y demás, eso ya es más piedad popular. ujú, Dios no es asesino. sí. Pues Dios no es asesino y también creo que la misma lógica eh, nos lleva a entenderlo, ¿no? Porque por el pecado entró la muerte al mundo, dice el libro del Génesis, y eso es algo que a veces repito mucho también, porque se culpa a Dios, ¿no? Muchas veces, incluso entre el dolor de la pérdida de un ser querido, siempre se llega a pensar, ¿no? Ay, es que Dios me lo quitó, ¿no? Espérense, no es que Dios nos los haya quitado o nos quite. Es parte, es una herida que se tiene, ¿no? Ese aguijón de la muerte, Ujú. como dice San Pablo. eh, pero que no es el final, a fin de cuentas nos habla también de esperanza, Mm. ¿no? Y eso es lo que nos debe de sostener y lo que nos sostiene, aunque tengamos dolor y tristeza en nuestro corazón. Padre Josué, te agradezco muchísimo la reflexión de hoy, ¿verdad? Agradezco de todo corazón el que nuevamente te hayas dado la oportunidad de estar aquí en Divina Humanidad, porque son temas que aunque lo experimentamos, no los entendemos y muchas veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos de cualquiera y no lo profundizamos o no lo tratamos de entender de la manera incluso más fácil, ¿no? Entonces a veces nos perdemos tanto en nuestros discursos teológicos que a veces no ayudamos a la gente a que lo entienda, ¿no? Y sobre todo creo que como conclusión podemos decir que la vida eterna, no lo olviden que la comenzamos a vivir desde aquí, desde el bautismo, por eso la necesidad de ese sacramento, ¿verdad? Ya en algún momento será tema, y los que no se bautizan, pues, porque esa es otra pregunta de mucha gente, eso lo podemos tratar en algún otro momento, pero la vida eterna comenzarla a vivir desde aquí. Así que ojalá que la invitación que hoy el Padre Josué nos ha hecho se replique en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Porque estamos llamados pues a estar en esa eternidad con Dios y en el corazón de Dios. Así que si tienes duda, quieres comentar algo, ahí escribe en el chat de aquí de este episodio. Puedes escribir tus dudas, preguntar incluso, y ya nos contactamos con el Padre José para que pueda responder algunas preguntas que ustedes puedan hacer ahí en los textos aquí en este episodio. Así que comenten, escriban, suscríbanse al canal, pues es la invitación para ser parte de esta comunidad de Divina Humanidad. Compartan también el video para que sea de ayuda para más personas. Hay muchas personas que tienen esa duda y a veces no saben dónde encontrar una respuesta. Pues aquí hay una respuesta que puede ser de mucha ayuda y sobre todo para el camino de fe de cada uno de ustedes. Sobre todo de ti que hoy estás viendo este episodio. Así que comparte, también dale like a la campanita para que el canal te avise cuando estrenamos un nuevo episodio aquí en Divina Humanidad. Y bueno,
pues espero que sea de gran ayuda. Así que no olvides que soy tu amigo, el reverendo padre Eric Silva. Agradezco que hoy me acompañes y también me alegra mucho acompañarte. Espero que sea de mucha ayuda. Te deseo lo mejor, muchas bendiciones para ti y tu familia. Así que no olvides que siempre hay que tener una mirada positiva ante la adversidad. Nos vemos en el siguiente episodio.